Aquí comienza Amarillo Azul, hoy hablamos de Agüero Mabili y su paso por Qatar. Bienvenidos a una semana más tormentosa, lluviosa semana, Miguel Ángel Vallecillo, de puente, para quien lo pueda tener, claro que sí, afortunados ellos y nosotros que lo tenemos. Y nada, para esa gente que va a estar aburrida en su casa, ¿verdad, Miguel Ángel? Esa gente que dice, ¿qué hago yo esta semana? Pues ponemos un vídeo hablando de Agüero Mabili, la supuesta estrella de Australia, Miguel Ángel. Sí, te levantas una mañana y dices, ¿qué hacemos hoy? Dices, pues vamos a hablar del Mundial de Agüero Mabili y ya está. O sea, si es que se dan todos el chaparrón que está cayendo ahora mismo en Cádiz y en buena parte de España, pues ahora mismo lo que se presta está con la mantita, el móvil en la mano, o el PC, o el Smart TV, y viendo amarillo y azul, que no hay plan mejor en estos días. Claro que sí. Si hayas llegado aquí, por cierto, si eres aficionado... A los caños de Meca no está el puente. O sea, las cosas como son. No está... Para irte a Tarifa, ¿no? A unas dunitas, hacerte unas fotos, no está. No lo veo yo. No, bueno, no está ni para acercarte al Corte Inglés, ¿no? Yo tengo un amigo que se hace fotos en los decorados del Corte Inglés para Instagram y cosas. Ni eso. Hoy no está ni para eso. Entonces te quedas en tu casa, te pone Amarillo Azul y te empapa aquí de lo que ha hecho Agüero Mabili en el Mundial. Claro que sí. Y si eres un aficionado Aussie, ¿no? Se dice así, ¿no, amiga? Si eres un aficionado Aussie que ha llegado aquí de casualidad, pues igual te suscribes, y le das like y le das a la campanita y abajo pone tu comentario sobre qué te parece, por supuesto, no solo el Mundial, sino un poco el futuro más reciente de Agüero Mabili, ¿no? No, que en este episodio de hoy me surge una duda, porque lo he pensado, ¿no? Digo, vale, me lo van a ver los cadistas, pero ¿quién más puede verlo? Pues un australiano que cuando ponga YouTube, pues le salga Agüero Mabili este vídeo como recomendado. Y entonces, claro, ¿qué suele pasar? Porque se le da a traducir lo que le puede salir a esa criatura cuando empiezan a salir los subtítulos en el vídeo, Sobre todo por mi parte, ¿no? A ver que me entienda lo que yo quiero decir. Tú seguramente le vas a poner la etiqueta de español y entonces el pobre pues va a decir, bueno, pues traducir de español al inglés, no tiene que ser muy difícil para YouTube, ¿no? Lo que le puede salir a esa criatura. Bueno, puede salir, te empiezo a decir hindama, le puedo decir... Insultos que no existen. Claro, palabras así que el traductor no entienda. Pues sí, vamos a hablar un poco del Mundial, ¿no? No es nuestro tema, pero sí lo de los jugadores del Cádiz. Y hemos tenido por primera vez en la historia pues un futbolista del Cádiz que disputa un Mundial siendo eso, jugador del Cádiz, ¿no? Porque obviamente hay jugadores que han pasado por el Cádiz. Véase el caso más famoso de Mágico González, que firma un gran Mundial a pesar de que su selección hace un papel pobre y acaba firmando por el Cádiz. Pero Agüero Mabili va al Mundial como jugador del Cádiz. La primera vez que ocurre. Y había, ¿no?, ese aliciente por parte del cadista de, bueno, vamos a ver qué hace el bueno de Agüero en el Mundial. Ahora vamos a ver los datos, pero su participación ha sido algo discreta. Es verdad que cuando llegó al Cádiz, no solo por parte del Cádiz, ¿no?, sino del entorno australiano y tal, del entorno de la selección australiana, la estrella de Australia, ¿no?, la estrella incipiente de Australia, futbolista importante. Y la verdad es que contar no ha contado mucho durante este Mundial, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, venía en clasificatoria, puede ser incluso importante, con presencia en algunos partidos como titular, en otros pues disputando bastantes minutos. Bueno, un futbolista que no olvidemos que no es una joven promesa, tiene 27 tacos ya y pues, se le presentaba este Mundial en una selección como es la de Australia, que tampoco estamos hablando de una playa de estrellas y de futbolistas que destaquen sobre todo por su calidad. Bueno, pues entonces veíamos las posibilidades, ¿no?, que podía tener de no solo de estar ya como iba a estar, sino que su paso por esta cita no fuera meramente testimonial, sino que tuviera protagonismo dentro evidentemente de lo que pudiera dar el nivel de su selección. Pero lo cierto es que, bueno, ahora hablaremos de la cifra, es que ese protagonismo depende cómo se pueda mirar, pero evidentemente, al menos el esperado, yo creo por mi parte que no ha sido. Claro, ¿no? Y encima hay una cosa
que ha ocurrido también con el caso de Aguermavil, que yo creo que esto está, porque la cábala está presente siempre en el fútbol, y es que el jugador que venía a jugar en su posición, que ha sido titular durante todos estos encuentros del Mundial, es Craig Goodwin, que traducido resulta, Craig, no sé, la traducción del nombre es un poquito más difícil, pero Goodwin, buena victoria. Lógicamente, el seleccionador australiano ha dicho: necesito toda la ayuda posible, tanto esto como poner vela, como poner ajo en las porterías, lo que haga falta. Entonces, si a un tío que se llama Buena Victoria, no puedo dejarlo en el banquillo. Yo creo que esta conversación la han tenido con Aguermavil. En plan, oye, si yo no digo que tú seas peor, pero... Imagínate llamar ese jugador de fútbol y llamarte de apellido perdedor, por ejemplo. Claro, o sea, llamarte loser. Claro, entonces ahí no tiene... las posibilidades de jugar disminuyen, evidentemente. Claro, en el Antoniano, en un equipo de Gibraltar, pues bueno, cuentan contigo, pero en un Mundial seguro que no. Pero en este caso, pues bueno, Goodwin ha sido titular, jugador, por cierto, que llama un poco la atención, porque si uno mira un poco dónde juegan los jugadores de Australia, hay algunos jugadores que juegan en Escocia, hay un par de jugadores que juegan en Inglaterra, en la Premier y tal, pero la gran mayoría de jugadores no son precisamente de equipos potentes o de ligas potentes. Hay Michel Duque, que está jugando en la segunda división de Japón, hay jugadores que están jugando en Australia, hay jugadores que están jugando en Dinamarca, como lo venía haciendo Aguermavil, y hay un par que está jugando en Italia, pero claro, ahora vamos a ver los números, pero Aguermavil se ha quedado un poquito atrás. Y eso habla ya un poco, no solo de la liga, sino un poco quizás del nivel un poco del Cádiz, ¿no? Con que destaque un poquito. En el caso de Goodwin, es un futbolista que viene de la Adelaida, que por cierto, donde estuvo Pablo Sánchez. Y el propio Aguermavil. Sí, sí. Y antes ha pasado por el ABA de Arabia Saudí. O sea, Esparta de Rotterdam también. Sí, evidentemente, antes sí es cierto, ¿no?, que ha pasado por el Newcastle, por su juventud, por otros equipos también más conocidos. Pero bueno, ahora mismo llegaba al Mundial con esa situación. Y lo que sí está claro es que lo que más ha pesado es evidentemente los minutos que ha jugado Aguermavil en el Cádiz. Yo creo que esa ha sido la vara de medir que ha utilizado el seleccionador para usar a uno u otro. El que más ritmo tenía de partido era evidentemente Goodwin y Mavil no lo traía. Ahí es donde creo que se ha desnivelado la balanza y se venía hablando, ¿no?, que cuando el futbolista llega a Cádiz, bueno, pues su intención es la de más o menos brillar en la Liga Española para llegar en condiciones óptimas al Mundial. Y lo que ha ocurrido es que ha llegado prácticamente sin ritmo de partido ninguno. Vamos a ver ya los datos de los minutos disputados por Aguermavil y ahora hablamos también un poco también de cómo puede quedar su futuro en el Cádiz, que también ya hay rumorcitos. Pues ahí estamos viendo el Mundial de Aguermavil. La derrota en el primer partido de Australia disputó 18 minutos en la derrota por 1-4 ante Francia. Disputó 6 minutos en la victoria de Australia ante Túnez. Y en los dos últimos partidos, tanto la victoria ante Dinamarca como la derrota ante Argentina, no jugó ni un solo minuto. Ha sido el segundo centrocampista que menos minutos ha tenido en esta participación en el Mundial para Australia. El único que ha disputado menos minutos en este caso ha sido Cameron Devlin, con 24 años, jugador del Hearts escocés, que no ha llegado ni siquiera a jugar ni un minuto, ¿no? Y por tanto Aguermavil ha sumado la escalofriante y impresionante cifra de 24 minutos en un Mundial. Que oye, dicho sea de paso, ya son más minutos que el resto de jugadores del Cádiz, ¿eh? Claro, es que ya ir convocado a un Mundial, aunque sea solamente ir convocado, es algo que no puede decir todo el mundo, evidentemente. Correcto. Y jugar ya, pues evidentemente es también un paso importante. Pero volvemos a decir eso, ¿no? Las expectativas, lo que los memes típicos de Internet, ¿no? Expectativas versus realidad, ¿no? Las expectativas que se tenían con él eran evidentemente otras, y yo creo parto de esa premisa que le ha castigado muchísimo el no haber disputado minutos en el Cádiz. A ver, hay entrenadores como el caso de Luis Enrique, que le da igual que el futbolista que llegue, que lleve, juegue en su equipo o no. Y hay otros entrenadores que sí, que prefieren que vengan jugadores rodados, con minutos, con ritmo de partido. Y ese no era el caso de Aguermavil. Entonces, pues, yo sigo pensando que en otras circunstancias
no te digo que hubiera sido a lo mejor titularísimo en todos los partidos, pero sí hubiera entrado en el Mundial con otro pie. Sí, además en el partido contra Túnez tiene una ocasión casi al final del partido para sentenciar el encuentro, ¿no? Que se le queda un poco, digamos que da un pase demasiado largo en el control, se alarga demasiado el balón y al final la pierde en una contra que era clave para finalizar el encuentro a favor de Australia, y casualmente a partir de entonces no ha vuelto a disputar ningún minuto en este Mundial, ¿no? En el aspecto positivo para el Cádiz, esto quiero que tú me lo expliques porque la verdad que a mí todavía me sigue sorprendiendo, es que el Cádiz, porque Australia se haya clasificado hasta octavos de final, recibe una minuta, ¿no? Recibe un Sí, poquito de parné, ¿no? sí, es un acuerdo que se llegó a través de la FIFA, sobre todo en los últimos mundiales. Yo creo que no es algo que sea demasiado antiguo en el tiempo, pero es una ayuda, contraprestación, ya llamémoslo como quiera, lo que significa, ¿no? Para los clubes, evidentemente también las federaciones de fútbol reciben dinero por participar, pero los clubes hasta ahora no veían ningún tipo de compensación. Además, evidentemente existía siempre el riesgo de las lesiones, ¿no? Que siempre en este caso pues es algo que preocupa a los equipos, y más en una temporada como esta en la que el Mundial coincide prácticamente con la competición liguera. Y así que bueno, pues el Cádiz en este caso pues recibido por llegar a octavos de final, 220.000 euros. Ya por llegar por clasificarse, se llevaba 180.000. Y esa no es que se añada a esta cantidad, sino que aumenta a 280.000 pues 220.000, perdón, por llegar a octavos. Si hubiera alcanzado cuarto, pues esa cantidad se elevaba a 280.000, y ya el siguiente escalón era disputar la final, que eran 370.000 euros. Hay que recordar también que los clubes tienen, creo que en caso de lesión, una cifra de 20.000 euros al día por un máximo de 28 días. Que bueno, prácticamente para un club de primera división estamos hablando de cifras ridículas, ¿no? Yo creo que prácticamente es por cumplir el protocolo, ¿no? De decir, no, nosotros aportamos dinero a los clubes que presten a sus equipos. Claro, hombre, pero tú date cuenta que 220.000 euros para el Cádiz con eso te ficha a un señor random, teniendo en cuenta los fichajes que nos estamos acostumbrando últimamente, pues no te extrañe, con ese dinero se puede invertir en algún futbolista de Mauritania, de algún sitio exótico, ¿no? Gastos varios. Claro, efectivamente. Algún otro gasto que haga falta. Pues bueno, imagínate una factura del timón de como, Roche mismo, ¿no? Por ejemplo. claro, como un club como el Real Madrid que aporta muchísimos jugadores, bueno, prácticamente yo estaba haciendo cuenta y supone una cantidad ínfima con respecto a su presupuesto, ¿no? Que son estratosféricos. Pero bueno, está ese pellizquito que se lleva ahí. Evidentemente los clubes lo que más ganan es la revalorización, ¿no? De futbolistas, que eso es algo que evidentemente ha vivido el mercado durante casi todos los mundiales. Cuando un futbolista se sale en el mundial, pues evidentemente su valor aumenta. Y en el caso del Cádiz, hombre, no sé yo hasta qué punto el Mundial le ha ayudado para buscar una solución a Wermabil, que ahora hablaremos que es el futuro inmediato que le puede deparar al extremo, porque bueno, esos 22, 24 minutos apenas han mostrado, ¿no? Lo que es el futbolista en esta cita de Qatar. Sí. Pues, para terminar con el tema de esas cifras, yo creo que esas cifras, digamos, que da la FIFA, a equipos como el Real Madrid, como el ejemplo que tú ponías, porque siempre tenemos en mente lo nuestro, pues obviamente no le hacen nada. Le seguirá siendo doloroso que el futbolista tenga que irse a un mundial y que pueda lesionarse, o la carga de partidos, ¿no? Y más en este mundial en concreto, siendo en mitad de la liga. Pero para otros equipos, por ejemplo de Asia, de África y tal, que vean que sus futbolistas, y sobre todo fíjate en este mundial, ¿no? Que hay hasta 3 selecciones asiáticas que han pasado de la fase de grupo, pues claro, para esos equipos el dinero puede ser curioso, ¿no? Veíamos, por ejemplo, Arabia Saudí el ejemplo. Claro, que Arabia Saudí, por ejemplo, que no es precisamente un país pobre, ¿no? Pero por poner un ejemplo, había 9 futbolistas de un mismo equipo en el 11 titular de Arabia Saudí. Entonces, claro, ese equipo también dice, bueno, es que esta gente se clasifica, aunque sea de chiripa, aquí a octavo, y a mí me cae un argo, me cae. Entonces, bueno. Y sí, hablando un poco de... Está claro, ¿no? Que el paso de Wermabil por el Mundial no va a deparar, no va a repercutir económicamente en una venta estratosférica, ¿no?
Pero sí que durante el Mundial, que aún recordemos se está disputando, por si este vídeo lo ven más tarde algún aficionado, pues se ha rumoreado no solo la salida de Wermabil, ya empiezan a rumorearse nombres de posibles salidas antes que entrada, pues lógicamente hay que dejar salir, y en el Cádiz parece que hay varios nombres que cuentan un poco con una avanzadilla, ¿no? Y entre ellos pues se encuentra Wermabil. No sé cómo, Sí, si tú esperabas que saliera tan pronto, no sé cómo, aunque claro, el desarrollo de los partidos, ¿no? hombre, no, a ver, cuando Abuermavil llega a Cádiz, evidentemente el hecho de que se busque, haya una urgencia, entre comillas, de buscar más futbolistas en esa posición, te da a entender que como titular no venía. Entonces, nosotros hemos sido sinceros, nosotros no habíamos visto jugar a Wermabil en la vida cuando llega a Cádiz, entonces nosotros no podemos entender si él, en calidad de qué venía ese fichaje, si era una apuesta firme, una opción más para dentro de la plantilla, para que luchara el puesto. Pero entonces, claro, conforme va avanzando el mercado de verano, pues te vas dando cuenta que el Cádiz busca jugadores en esa posición y además con una vitola de titularidad. Ahí es donde llega el segundo rol, ¿no? Del australiano. ¿Qué papel iba a jugar? Si era un jugador con el que el entrenador iba a contar como un futbolista tarde de la plantilla o simplemente como al final ha ocurrido, ¿no? Que es un futbolista con el que prácticamente no cuenta. O sea, estamos hablando de un jugador que por más cambio que el equipo haga, en más circunstancias que se dé un partido, de que vayamos perdiendo, de que vayamos ganando, de que vayamos empatados, Mavil no entra en los planes de Sergio. Y entonces, claro, cuando llega el mercado de invierno, lo lógico siempre es tirar para la lista de minutos y aquellos que no juegan, pues son evidentemente los que tienen la etiqueta puesta de jugadores que van a salir. El problema está cómo va a salir, en qué condiciones, si se le va a encontrar acomodo, si el acomodo que se le encuentre va a ser de su agrado, porque en estos casos siempre decimos lo mismo. Pero tienes que encontrarte aquí con el acuerdo con el jugador, con él y con cualquiera que quiera salir. Entonces, una vez que ha pasado el Mundial, Mavis no tiene tanta prisa por salir. O sea, diferente es que el Mundial hubiera sido en verano, un Mundial normal, y te encuentras con un jugador que no ha tenido minutos y entonces pues dices, bueno, llega el mercado de invierno y el jugador quiere tener minutos para llegar al Mundial del verano, pero es que el Mundial ha sido ya. El mercado de invierno va a llegar con el Mundial acabado. Entonces, ¿qué situación le vas a plantear a Wermabil que sea atractiva para él? Y que Claro. no sea estar en la plantilla de un primera división. Y en ese caso te puedes encontrar otros como Tomás Alarcón, como Arzamendia. Y que a ver cómo el club es capaz de encontrar solución a eso. Habrá jugadores que sí, que tengan ofertas importantes o atractivas y que digan, bueno, pues me da igual, me voy, quiero tener minutos y si tengo que bajar de categoría o tengo que cambiar de país o lo que sea, no hay ningún problema. Pero así, a ver qué solución le encuentran. Es que ahora que has dicho los nombres de Santiago Arzamendia y Tomás Alarcón, uno piensa en el verano y dice, hombre, pero estos chicos, ¿cómo se han quedado aquí? Si no contabas de verdad con ellos, ¿qué qué fallo en la comunicación ha habido aquí para que estas dos personas sigan aquí? Y todavía más me parece el tema a Wermabil, porque un futbolista, ¿cómo de extraño es el caso de que traigas este verano a un futbolista? Estamos en primera división, ¿eh? Esto no es segunda B ni segunda, esto es primera división. Y traes a un tipo aquí Primera división por tercer año consecutivo. por tercer año consecutivo, sí. Ese matiz es todavía más importante, sí. Traes a un futbolista aquí, juega los primeros partidos y viendo un poco, analizando un poco las jornadas que llevamos, parece más bien que es por las bajas y la falta de fichaje que había, que por ilusión o contento del entrenador. Y con 14, 15 jornadas, el futbolista ya hay que buscar una salida. ¿Qué ha fallado aquí en la dirección deportiva? ¿Qué comunicación ha habido entre el entrenador, la dirección deportiva, como para que el pobre de Wermabil, que no tiene culpa de nada, ahora mismo no tenga hueco en la plantilla? Bueno, no lo ha tenido nunca. Da la impresión. Estos son experimentos con gaseosa en primera división, tercer año en primera. Un poco mal, ¿no? Creo que se puede decir abiertamente ya que si el futbolista sale ahora en el mercado de invierno, la operación es un cero patatero.
Sí, porque evidentemente, y el otro ejemplo que hemos puesto es muy parecido, ¿no? Aunque era un jugador que ya tenía contrato con el Cádiz, que en el caso de Tomás Alarcón. O sea, son dos futbolistas que prácticamente están defenestrados en 14 jornadas. Uno de ellos lo acabas de fichar y por el otro te gastaste 2 millones de euros. Entonces, son circunstancias como mínimo extrañas, ¿no? Que como mínimo de admitir que algo ha fallado, porque no son circunstancias normales en una planificación deportiva más o menos lógica o que más o menos, evidentemente, encaje con ese perfil de club de 3 años consecutivos en Primera División, que no es lo que estamos diciendo, no es que te coge una temporada tonta en la que de repente en la última jornada has ascendido, ¿no? Y te encuentras con que tienes que hacer deprisa y corriendo una plantilla, ¿no? Estamos hablando que llevamos 3 años en primera y que en teoría se sabe lo que se debe necesitar con un entrenador que además conservas de prácticamente la mitad de la temporada del año pasado y que sabes perfectamente lo que, o debes de saber perfectamente lo que quiere para el equipo. Y entonces, pues, evidentemente, todas esas cosas chirrían. Y bueno, y sobre todo teniendo en cuenta también en la mochila, metiendo en la mochila lo que ocurrió el año pasado con el mercado de verano y la vuelta al calcetín que hubo que darle durante el mercado invernal. Y te encuentras con que esta temporada pues, estamos en una situación prácticamente idéntica. Correcto, ¿no? Es que eso es lo que te venía a comentar ahora. Que uno recuerda lo que pasó en verano del año pasado y lo que costó que el equipo se salvase, porque recordemos que los números del equipo con Sergio fueron estupendos, pero aún siendo estupendos, la losa era tan grande que llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo y de otro encuentro para ver si se salvaba. Entonces, uno piensa que después de una situación tan dramática y sobre todo la diferencia económica que hay entre Primera División y Segunda División, recordemos que un equipo en Segunda División, ¿cuánto puede cobrar Miguel Ángel a lo mejor de derechos televisivos? 3 millones, siendo bien, 3 millones, una cosa así, y estamos hablando de que esa cifra en Primera División hace que el equipo tenga un presupuesto que es 10 veces más, o sea, unos 30, 40 millones, 50 millones puede manejar un equipo de presupuesto en Primera División. Luego, hombre, uno piensa que de esos errores los equipos deberían aprender, ¿no? Y decir, coño, es que nos estamos jugando mucho como para dejar las cosas al azar y que ocurra lo que está ocurriendo. Veremos a ver, pero se plantea otro verano de invierno, o sea, ¿cómo lo ves tú? Verano, no, perdón. Otro mercado de invierno decisivo para el futuro reciente del Cádiz. Claro, y además cuando hemos incidido muchas veces en este podcast y hemos puesto cifras sobre la mesa, que no es una cuestión de dinero, ¿no? Porque el Cádiz se ha gastado dinero y lo hemos demostrado, y cifras importantes por jugadores dentro de lo que es el perfil del club, la categoría que o el potencial económico que tiene. El Cádiz se ha gastado dinero. El tema es cómo se ha gastado el dinero. Y ahí es donde, bueno, son esas situaciones que han llevado primero, se asegura, ¿no?, que el Cádiz tiene músculo para acudir al mercado de invierno, pero vamos a ver, porque no solo hay que tener músculo, es que tienes que buscarle salida a jugadores que a ver cómo lo consigue. Y bueno, uno escucha que me imagino que durante estas semanas hablaremos también sobre ese tema de manera más específica, pero escucha mensajes o frases por parte del presidente, por parte del vicepresidente, que en cierta medida pueden sonar a lógica por decir, bueno, vamos a darle valor a lo que tenemos, porque evidentemente el primer mes de enero pues, de mercado, pues vamos a jugarlo con jugadores que ahora mismo están y que algunos tendrán que salir. Y evidentemente tú no puedes tirar por tierra a los futbolistas, primero porque son personas y hay que respetarlas. Y como siempre decimos en estos casos, el futbolista es el que menos culpa tiene de las planificaciones de los clubes. Y entonces, pues, bueno, pues como diciendo, hay que darle valor, vamos a dejar de hablar de fichajes. Bueno, vamos a dejar de hablar de fichajes, no, hablar de fichajes habrá que hablar porque hablan todos los clubes y evidentemente no es tirar por tierra ni el nivel o la trayectoria de Mavil ni la de Tomás Alarcón. No. Hablamos de realidades, hablamos de minutos, de confianza por parte del técnico y de lo que necesita el equipo para la salvación. Entonces, pues bueno, te chocan, ¿no? Esos mensajes quizás que se puedan dar desde el club, porque no sabes si es que realmente se dice de cara a la galería mientras que se está trabajando de manera importante, o es que realmente hay alguna dificultad para realizar los movimientos que se necesitan. Y así que, bueno, nos queda todavía un mes de duda a ver sobre lo que va a ocurrir. Total, ¿no? Pero claro, el problema no es que, bueno, vamos a suponer que eso es así, ¿no? Y el Cádiz efectivamente tiene músculo. Si el Cádiz tiene músculo, que creo que, si no me equivoco, que, aunque suene difícil de creer, siendo la tercera temporada en Primera División, tiene el tercer límite salarial más bajo de la categoría.
Si el Cádiz tiene músculo, los rivales también. Sonaba Luis Suárez, el Luis Suárez colombiano, sonaba para el Cádiz, como suenan muchos jugadores, ¿eh? No es nada, no hay por qué darle mayor validez a la información, pero acto seguido sonaba que también lo quería la Almería. Ya te digo yo que económicamente, si vamos a competir en músculo con la Almería, vamos a perder. Entonces, claro, cuando uno llega al mercado de invierno, llega por regla general necesitado. El que más preocupado llega es el equipo que lucha por el descenso, que lucha por una situación alejada de su objetivo. Y ahí el Cádiz, ahora sí tiene que demostrar el músculo, tiene un problema, porque es lo que estamos diciendo. Ahora tienes el problema, vamos a llamarle problema a Tomás Alarcón, vamos a llamarle a Huermaville, vamos a llamarle, por ejemplo, a Arzamendia, que dudo mucho que salga, ¿no? Pero por poner un ejemplo de futbolistas con los que el entrenador no cuenta. Álvaro Jiménez, pero que ninguno de ellos tiene culpa, ¿eh? Vamos a partir de esa base. O sea, el futbolista, lógicamente, quiere estar en primera división, tiene un contrato en vigor que un club le ha firmado y, por tanto, dice, oye, si yo cumplo, vengo a entrenar todos los días y hago mi parte, pues, haz tú también la tuya. Entonces, yo entiendo perfectamente al futbolista. El futbolista no tiene culpa de nada, pero recordemos, por ejemplo, a Álvaro Jiménez, el pobre contra el Real Unión de Irún, no sale ni titular. Juega minutos finales en el partido de Copa del Rey. Luego, obviamente, el entrenador de futbolistas con los que no cuenta. Y ahora tú primero tienes que liberarte de esa losa para después traer y mejorar una plantilla que podemos decir que es muy mejorable. Entonces, cuando escuchas mensajes como lo que tú te estabas refiriendo, de que tiene músculos, pero a la vez otros mensajes como, bueno, es que hay que confiar, yo ahora mismo firmo la plantilla que tenemos. Hombre, preocupa, ¿no? Seguro. Sí, porque, a ver, la mayoría de las veces, ¿no? Tú llegas al mercado, tanto del verano como del invierno, ¿no? Con algunos jugadores con los que tienes dudas, ¿no? De decir, ¿cuenta realmente este jugador para el club? ¿Cuenta realmente este jugador para el entrenador? Hay otras alternativas. Pero es que esos casos que estamos hablando, Álvaro Jiménez, Mavil, Tomás Alarcón, no hay ninguna duda. Nadie puede poner en duda que Sergio González no cuente con esos futbolistas, porque los números son tan aplastantes que no hay ningún tipo de dudas al respecto. Entonces son 3 jugadores que deben de salir. O sea, no que existe la posibilidad de que salgan, no, es que deben de salir, porque está ocupando ficha con 3 jugadores con los que el entrenador no cuenta. Entonces, a partir de ahí ya me puede decir lo que sea. Mira, incluso en el caso de Arzamendia, me puede decir, bueno, pues un jugador que evidentemente está en un segundo escalón para el técnico, ¿eh? Vuelvo a repetir, yo no soy quien para valorar la calidad de los jugadores ni nada de eso. Para el técnico está ahí, porque los números están ahí. Pacha Espino está en un tremendo momento de forma, es titularísimo, pero bueno, está contando dentro de sus posibilidades, está contando. Y un jugador que en principio para el entrenador parece válido, pero ni Tomás Alarcón, ni Álvaro Jiménez, ni Agüer no son jugadores válidos para el entrenador. Incluiría también a Antonio Blanco, pero como no ocupa ficha del primer equipo, no lo meto en eso por la urgencia de tener que salir. Pero vale también un poco... Claro que sí, porque vale para analizar un poco la situación del mercado de verano que se ha hecho. Es decir, no tiene sentido que de 2 de los fichajes que tú has hecho en verano, por eso uno vaya a salir seguro, como tiene pinta, que es Antonio Blanco, porque ya son varios equipos que se rumorea que van a hacerse con sucesión, y otro sea Huermaville. Entonces, para terminar sobre el tema este, la reflexión que estaba haciendo, no estamos en un caso de decir, bueno, estamos entre, imagínate, ¿no? En un club, dice, estamos entre 2, 4 salidas porque vamos a ver con quién encuentra el entrenador, de esos cuantos. Entonces ahí sí puede haber una horquilla, ¿no? De futbolistas que puedan salir o no. Pero es que en el caso de esos 3, 4 jugadores en el Cádiz, no hay ninguna duda. O sea, si esos 3, 4 jugadores en el Cádiz no salen, es una de dos. O porque el Cádiz no tiene músculo para traer jugadores que puedan superar el nivel de esos jugadores, o es porque tú no tienes narices de colocar a esos jugadores en otros equipos. O sea, porque deportivamente hablando no hay ninguna duda. Esos jugadores tienen que salir. Así es. Así es, claro. Sí. Es que así, porque lo único que estamos consiguiendo es que el entrenador tenga menos matices, menos oportunidades, menos futbolistas con lo que contar a la hora de encarar los partidos. Que eso, y hay que volver a repetirlo, eso no quita valor al futbolista, que el futbolista, y se ha visto millones de veces, esta frase está manida en Cádiz, la de, hay que ver, aquí no da pie con bola y se va a otro lado y el tío, y siempre que viene a Cádiz mete un gol.
Pues sí, porque el fútbol es así, cada entrenador maneja un libro distinto y lo mismo aquí Tomás Alarcón. El pobre con Sergio no encaja y se va, como se está rumoreando, a la Liga Italiana o se va a otro equipo de España. Y el tío es titular y un futbolista importante porque su fútbol encaja, porque el momento del equipo le viene bien, millones de cosas. Y recordemos, por cierto, ya que estamos hablando de Tomás Alarcón, futbolista de tan solo 24 años, que viene de jugar en la selección de Chile, que a mí no me parece un mal fichaje. Lo que está haciendo mal es su trayectoria en el Cádiz, por lo que sea. Pero como fichaje, como opción, no era una mala opción. Perdona que te interrumpa. Y aparte de todo esto, pues está, el otro día decía yo, hablaba, escribía en Portacadista, ¿no? Que este no era un mercado típico, que era atípico con respecto a jugarse el Mundial y al parón. Y decían algunos que no era atípico porque era un mercado igual que otro, que empieza en enero y el 1 de enero y acaba el 31. No, es atípico porque llegamos a él con 2 meses la competición parada. O sea, llegamos con futbolistas que prácticamente van a llegar sin ritmo de partido y te lo vas a tener que traer. Y después, una segunda cosa, los jugadores que tú te tienes que traer, en cualquier mercado de invierno normal, su equipo está en competición, si te lo traes de primera. Pero si te lo traes, evidentemente, si te lo traes de primera, ahora son jugadores que llevan 2 meses parados. Hay una opción, te lo traes ya para que empiece a entrenar y llegue al principio del mercado con rodaje hecho con el equipo. Pero bueno, ¿qué equipo se va a arriesgar a darte un mes antes a su jugador cuando tú no lo puedes inscribir hasta el día 1 de enero? O sea, ¿se te lesiona y te lo papeas con otro equipo? No, el mercado sí es cierto que tiene la misma ventana, la ventana es del 1 de enero al 31 de diciembre, pero en el contexto en el que se da el mercado es completamente diferente. Y ahora, si te quieres traer, imagínate que el Cádiz se fija en un jugador de segunda división. Que puede haber jugadores válidos que le sirva al Cádiz para primera. Bueno, pues son un equipo, es una competición que se está jugando. No, ahí no hay parón. Entonces, evidentemente, también te tienes que esperar a que llegue el mercado para poder traértelo. Y mientras tanto, tú sin competir. A ver cómo lidian también con eso. Y la necesidad que sabe el equipo de segunda división que tiene el equipo de primera, es que al final son situaciones distintas. Veremos a ver, ¿no? Con esto vamos a terminar, que estaba leyendo antes a Captain Rayo, que ha respondido al tuit que he puesto de que en unas horas habría vídeo de Wellmaville. Y dice, bueno, durará el vídeo 5 minutos. Bueno, llevamos 32. No nos conoce. Parece nuevo. Parece nuevo, Capitán Rayo. 32 minutos hablando de Wellmaville, su futuro en el Cádiz y bueno, el futuro de algún que otro futbolista y el mercado de fichajes. Dicho esto, señores, dejen aquí abajo su reflexión, su opinión, tanto de Wellmaville como del futuro próximo del Cádiz Club de Fútbol. Vais a tener más vídeos, como siempre, ¿eh? Estamos un poco de relax, Miguel Ángel. Hay que aprovechar el Mundial, no queda, sí. Tampoco hay mucha chicha. Veremos a ver qué pasa con Tomás Alarcón, ¿eh? Vamos a ver si nos acabamos haciendo un vídeo. Yo los mundiales a mí me hacen más ilusión cuando era más joven, que tenemos menos fútbol, pero es que ahora mismo... O sea, ayer, por ejemplo, acaba el Mundial y me puse a ver un Levante Málaga. O sea, ¿qué dices tú? Es que sigue habiendo fútbol. O sea, hombre, por favor. Muy raro todo. Pero bueno, que como siempre decimos, que gracias por vernos, que si podéis le deis un like, que el algoritmo de YouTube pues es un cachondo y en estos casos y nos ayuda muchísimo si le das al like y el vídeo se comparte muchísimo más. Y ya si se lo pasa a tus colegas, a tu familia, y ya eso es la leche. Si eres de un grupo de fanáticos de Wellmaville, pues se lo pasas también. Si tienes un grupo de WhatsApp con gente que es fan de Wellmaville, pues se lo pasas también. Tú difunde la palabra, amigo. Con esto nos vamos. Nos vemos próximamente en el próximo vídeo. Chao.